Normalmente todas esas historias de usuario las acabaré estimando. Mi idea es estimar cómo de complejo va a ser hacerlas. Imaginaos que yo tengo un proyecto que en el Product Backlog, que es aquel repositorio que recoge la funcionalidad, que normalmente la funcionalidad está en historias de usuario, imaginaos que tengo 50 historias de usuario del tipo como os ponía antes, ¿no? Como bibliotecario quiero ordenar libros por año y fecha de publicación, como bibliotecario quiero saber los libros que se han vendido, como bibliotecario quiero hacer un listado de clientes frecuentes, etcétera. Esas 50 historias de usuario, yo tengo que saber qué subconjunto de ellas van a ir se van a ir implementando en cada uno de los sprints. Digamos que esas 50 historias de usuario yo las voy a dividir en subconjuntos, ya que veré diciendo, estas 3 van a ir al primer sprint, estas 5 siguientes al segundo sprint, estas 2 al tercer sprint, ¿vale? Voy a dividir toda esa entrada en subconjuntos que van a ir desarrollándose en los diferentes sprints. Entonces, una de las cosas importantes para priorizar, para saber qué subconjunto de historias van a ir introduciéndose en cada sprint, una de las cosas principales para ello es saber el volumen de trabajo, complejidad que me supone hacer cada una de ellas, para saber hasta qué punto, qué parte del tiempo del sprint me van a cubrir, qué parte del tiempo del sprint me van a llevar. Yo normalmente imaginemos, como estábamos hablando, que un sprint pudiera tener típicamente 4 semanas, yo sabiendo la complejidad y el trabajo que me conlleva cada historia de usuario, yo sabré cuántas historias de usuario puedo hacer en cada sprint. Ese será uno de los factores principales y que eso lo vamos a hacer y lo vamos a estimar con una característica que se llaman los puntos historia. Hay otro parámetro fundamental para saber qué historias de usuario van a ir en cada sprint y ese parámetro o ese concepto es el valor. Cuanto más valioso sea para el usuario o para el product owner, que es el que lo representa, que esa historia de usuario esté finalmente implementada, más importante será que la meta un sprint cuanto antes, ¿vale? A la hora de hacer puntos historia, esta es una medida muy típica de estimación en los proyectos ágiles. Un punto historia viene a ser como la fusión de esfuerzo, complejidad, lo que me va a suponer hacerlo. A mayor número en cuanto a punto historia, más complejo, más me va a suponer hacer una historia de usuario. Una historia de usuario con 8 puntos historia, pues será 8 veces normalmente más compleja o me va a llevar más trabajo que hacer una historia de usuario que tenga un punto historia, ¿vale? No existe una fórmula que me valga para calcular los puntos historia. Estos puntos historia, no hay una fórmula que me diga, pues, no sé qué imaginarme. Bueno, no existe una fórmula que me diga, acá hace este cálculo y con eso sabes los puntos historia. Los puntos historia es responsabilidad del equipo técnico el asignarlos. Son los técnicos los que realmente saben cómo de complejo va a ser hacer esa implementación. Los puntos de historia muchas veces hablamos de que es una medida de estimación de alto nivel. Obviamente es un número y que lo que me viene a decir principalmente es a compararme unas historias de usuario con otras. Me viene a decir si una historia de usuario es más compleja respecto al resto. Y me vale, también es importante, para priorizar, para saber cuál va a ir antes, cuál va a ir después en función del esfuerzo. Eso junto con lo que os he comentado antes, el otro factor súper importante para hacer esa priorización es lo que es más valioso para el usuario. Normalmente nos importa mucho saber los valores relativos. Como el punto de historia simplemente, como se estaba comentando, es una aproximación a cómo de complejo va a ser implementar esa funcionalidad o esa historia de usuario, una cosa importante que nosotros buscamos cuando hacemos estimaciones basadas en puntos de historia es la comparativa entre unas historias y otras. Es decir, me interesa mucho saber que si una historia de usuario tiene un punto de historia y otra tiene un 10, la del 10 va a ser 10 veces más difícil de hacer, va a tener más riesgo, va a ser más compleja que la de 1, ¿vale? Eso normalmente es lo que buscamos con un punto de historia. Como os decía, el punto de historia que viene a ser lo que me va a costar hacerla o el riesgo que tengo que hacerla, más lo que le aporta al usuario, van a ser los parámetros por los cuales yo voy a decidir, principalmente el Product Owner va a decidir qué historias de usuario van antes y cuáles van después, siendo una responsabilidad del Product Owner ordenar y darle prioridad a esas historias de usuario. Así como os decía, ¿no? Si una historia de usuario se le asignan 2 puntos de historia, esta es porque es el doble de una historia que tiene un 1, ¿vale? Ese es el concepto de punto de historia. Normalmente hay varios rangos típicos de asignación de puntos historia a historias de usuario. Que os he puesto algunos típicos,
Aquí tenéis 1, 2, 3, 5 y 8, que es el Fibonacci. Y aquí tenéis 1, 2, 4, 8, que simplemente que es un número, es el doble del anterior. Estos números no significan nada, como se estaba diciendo. Bueno, sí significan algo. Significan que están ordenándome por complejidad y riesgo cada una de las historias de usuario, ¿vale? Normalmente es una buena práctica que cerréis un conjunto de números y luego asignéis esos números a las historias de usuario. O sea, que esté acotado el rango de puntos historia, ¿vale? Y normalmente solemos utilizar rangos en los cuales a mayor número, perdón, solemos utilizar rangos por los cuales según van avanzando los números, más se separan de los anteriores. Con el objetivo de que, por ejemplo, un 8 tiene mucha más diferencia, hay más separación entre el 8 y el 5 que entre el 1 y el 2. Y eso lo hacemos para que cuando alguien le da un 8, que es un número de complejidad riesgo muy alto en puntos historia, tiene que estar altamente seguro de que lo ha hecho, ¿vale? ¿Y por qué lo ha hecho? Porque ha visto alguna razón que quizá el resto del equipo no había visto. Esto es un ejemplo típico que tenéis aquí de clasificación de historias de usuario con puntos historia. Digamos que la clasificación vendría a quedar algo así como esto. Veis aquí que tenéis, por ejemplo, historia de usuario, tenéis la historia de usuario D y la B, y estas están en un punto historia. Estas dos tienen un punto historia. La C y la L tienen también, las dos tienen 2 puntos historia. Luego tenemos aquí en este ejemplo 4 historias de usuario que tienen 3 puntos historia y 2 historias de usuario que tienen 5, ¿vale? Yo voy clasificando y le voy asignando puntos historia a cada una de las historias de usuario.